Un saludo a todos, muchachos, y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hoy los llevaremos a un lugar fascinante, lleno de historia y belleza natural. Vamos a estar visitando Fort Matanzas, en Florida, el Estado del Sol. Este fuerte, con su arquitectura impresionante y su rica historia, es un testimonio vivo de la era colonial española en América. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos los secretos, descubrimos sus historias de batallas y la importancia estratégica en la defensa de San Agustín, el pueblo más antiguo de los Estados Unidos. Así que, sin más preámbulos, andando. Y después de una hora de viaje, arribamos a Fort Matanzas National Monument para presentarles la otra parte de la historia que empezamos en el Fuerte San John. Vamos a ver si encontramos un parqueo por aquí. Ya dejamos al muchacho y entonces vamos a ir a recorrer Fort Matanzas. Estamos en el área de Crescent Beach, un área de playa bastante popular, bastante concurrida. Como pueden ver, el parqueo está completamente lleno y todos los alrededores de las calles también están llenos. Unas casas y unos hoteles maravillosos. Pero bueno, nosotros estamos de paso porque nos quedamos con curiosidad sobre la historia después de que los españoles atacaron el fuerte en el río San John. Una parte del regimiento francés vino hacia aquí, hacia Fort Matanzas, que en ese momento no se llamaba Fort Matanzas, ¿no? Porque Matanzas se le da el nombre de Fort Matanzas en honor a la matanza de todo el regimiento francés, de la mayoría del regimiento francés, que los españoles lo persiguieron hasta este lugar. Y bueno, vamos a continuarle la historia por ahí. Aquí tenemos los horarios del fuerte, que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Por allá otro cartel que nos dice que el consumo de alcohol está prohibido en este lugar. Y que las mascotas deben estar siempre con correa. Aquí un recordatorio de que a las 5:30 cierran el parque y cierran las puertas exteriores, así que tienes que tener mucho cuidado, no vaya a ser que te dejen el carro cerrado aquí después tengas un problema. Aquí tenemos una zona de descanso al lado del parqueo con nuestros bancos para si traen comida, poder ahí tomarse un descanso. Aquí tenemos el Visitor Center, donde está toda la historia del lugar. Y hacia allá tenemos los baños. También tenemos un trail que vamos a estarlo recorriendo para ver qué nos muestra. Se llama Nature Trail. Por aquí tenemos los horarios y las actividades. Preguntas frecuentes, que no sabía que solo el fuerte es accesible a través de los ferries. Los ferries están cerrados los martes y los pases de abordar el ferry son gratis, pero los requieren. O sea, tienes que sacar el pase aquí en el Visitor Center y son first come, first serve, o sea que por orden de llegada, por cola. Y el único baño que hay está localizado aquí, el que les había enseñado antes. Aquí tenemos el cartel que nos da la bienvenida al tiempo cuando España gobernaba la Florida. Este fuerte custodiaba la entrada a San Agustín, que es uno de los pueblos más antiguos de Florida, como les estaba comentando. Así que vamos a ver si podemos coger el ferry para ir a Fuerte. Pues acabamos de ir a hacer como el check-in para el ferry. Son voluntarios los señores, unos señores que me atendieron de lo más bien, que me dieron el boarding pass para las 2:30 y un mapa del sitio. Entonces él me recomendó que para esperar a que sean las 2:30 podía ser el Nature Trail que le estuve hablando y otro que queda alrededor del río,
que también está de lo más interesante. Así que vamos a ver si antes de las 2:30. Por supuesto, siempre me dijo que tratara de planificar bien el tiempo y estar 10 minutos antes de la salida. En este caso, la primera salida que me pudo conseguir fue la de las 2:30. Me recomendó que estuviera en la plataforma del ferry a las 2:20. Así que planifiquen bien su tiempo. Ahora vamos a ir a Nature Trail. Me causa siempre curiosidad cómo la mayoría de las personas, incluidos los jóvenes que vienen a todo este tipo de lugares, no visitan sus alrededores. Como que vamos a conocer el fuerte y ya, eso es lo que hay aquí. Y sin embargo he visto que este trail está de lo más agradable para hacer un poco de tiempo, incluso para esperar a que te llegue la hora del ferry. Así que cuando lleguen a los lugares averigüen un poquitico del lugar, que pueden ver mucho más. Es preferible estar caminando por este lugar precioso que estar sentado en un banco esperando que te llegue la hora del ferry. Let's go. Ya por aquí vamos saliendo hacia el área de la costa y oigo mucha música. Parece que vamos a llegar a un área que es bastante bien popular para la fiesta. Bueno, y especialmente hoy, que es Memorial Day, un día festivo en Estados Unidos. Así que vamos a tener bastantes personas por acá. No tenemos acceso a la playa por aquí, pero la fiesta está tremenda allá atrás. Tenemos yate, fiesta, música. Y aquí tenemos una representación de los tipos de huellas que podemos encontrar. Esta es la de conejo, esta es la de raccoon, de mapache, la zarigüeya, face runner, cola de látigo, una serpiente negra, y estas son de tortugas de tierra. Ahí teníamos las huellas y aquí tenemos los animales que representan. Florida, mucha diversidad animal, de todo, hasta osos hay, que yo no tenía conocimiento de que también en Florida hay bastante osos. Y por aquí teníamos la historia del lugar y continuación de la historia que estuvimos viendo también en Fort Caroline, en Jacksonville. Pues sucede que este lugar había sido reclamado por España y Francia se estableció en Fort Caroline, allá en Jacksonville, donde estuvimos enseñándole el fuerte. Entonces ese asentamiento francés amenazaba la seguridad de la flotilla de las Indias y España envió 800 marineros, soldados y civiles para expulsar a los rivales de la Florida y fundar una colonia española. Los franceses apenas habían sobrevivido un año cuando los españoles fundaron San Agustín en 1565. Para asegurar el lugar en el Nuevo Mundo, los franceses navegaron hacia el sur para atacar el pueblo, pero un huracán dispersó los navíos, dejando náufragos al sur y a Fort Caroline al norte, con una débil defensa. Ahí fue cuando los soldados españoles los atacaron y se apoderaron de Fort Caroline, en Jacksonville. Más tarde, los españoles hallaron los náufragos franceses justo al sur donde nosotros nos encontramos, y solo perdonaron la vida de algunos católicos y profesos y algunos artesanos que se necesitaban en San Agustín. Al final del encuentro cobró la vida de unas 250 personas y desde entonces esa entrada ha recibido el nombre de Matanzas, por la matanza de los españoles hacia los franceses. Un poco de historia del lugar. Por eso decidí manejar una hora de Jacksonville, acabar de ver la otra parte de la historia. Ya por aquí concluimos el Loop Trail, el ciclo. Por aquí fue donde empezamos. Le dimos toda la vuelta a eso allá y salimos aquí. Ya vamos al Visitor Center a ver si nos da tiempo a enseñarles el otro trail que el Ranger me habló. Llegamos a nuestro punto de partida. En el lado opuesto del centro de visitantes se encuentra el otro trail que dice que es alrededor del río, así que vamos a estarlo recorriendo ahora. Este parece que es como un acceso a la playa. Aquí nos indican que volar dron está prohibido. Miren qué hermosura.
Por allá tenemos nuestra visita de hoy. Lo que solo es accesible vía ferry. Ya este otro trail es más bien casi que una caminata alrededor del agua. Esto es básicamente el senderismo que vamos a encontrar alrededor de toda la Florida. Aquí no tenemos montaña, pero bueno, tenemos mar. Pero acerca de estas actividades de hiking, pues no hay mucho más. Pues ya vamos de regreso, muchachos, hacia el Visitor Center, porque desde aquí se ve el fuerte. Y entonces me di cuenta de que ya estaban abordando la gente que estaba para el fuerte en el ferry. Y son las 12:15, así que tengo exactamente 5 minutos para estar allá, como me recomendó el Ranger, para no perder el ferry. Nos fuimos. Y aquí estamos en el Visitor Center, en un área de espera donde vamos a esperar ya para que llegue el ferry. Por aquí tenemos la historia del fuerte. Dice que los españoles construyeron Fort Matanzas para proteger el acceso por el sur hacia San Agustín. Los navíos españoles que venían desde Cuba usaron esta vía para reabastecer la ciudad durante el asedio británico en 1740. Después del asedio construyeron este puesto, que pronto demostraría su valor. En 1742 los cañonazos lanzados desde Fort Matanzas hicieron retroceder a 2 pequeñas embarcaciones británicas que se encontraban haciendo un reconocimiento del canal para los navíos más grandes. Esta es la estructura que tenía antes, que era de madera, y después fue reemplazada la actual, que es de concreto. Bueno, muchachos, antes de comenzar a recorrer este lugar maravilloso y lleno de historia, les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal, regálenme su like. Recuerden que su ayuda hace posible que sigamos mostrándoles estos lugares y quizás haciendo más fácil su visita cuando decidan venir. Coméntenme qué les parece la historia de Fort Matanzas y si conocen algún otro lugar que podamos incluir para nuestras próximas aventuras. Así que, andando. Fort Matanzas fue construido por los españoles en 1742. Originalmente llamada Torre Matanzas, fue construida para resguardar la entrada del río Matanza, el cual era considerado la puerta trasera de San Agustín. En 1924, el fuerte se designó como monumento nacional. La entrada del río Matanza se encuentra aproximadamente a 14 millas del pueblo de San Agustín. Al igual que el castillo de San Marcos en San Agustín, Fort Matanzas está construido con coquina, una roca sedimentada compuesta de conchas y coral fosilizadas. En 1740 los británicos utilizaron la entrada del río para bloquear San Agustín, lanzando un asedio de 39 días. Los españoles resistieron el asedio, pero se convencieron de la importancia de proteger la entrada del río. El fuerte estaba generalmente cuidado por 4 hombres de infantería, 2 que operaban los cañones y un oficial al mando. El fuerte estaba protegido además por 5 cañones. En 1742 los británicos se aproximaron a la entrada del río con 12 barcos. Los cañones lograron dispersar los barcos exploradores y los británicos abandonaron el ataque. Esta es la única vez que se conoce que el fuerte disparara a enemigos. Aunque este fuerte es mucho más pequeño y popular que el castillo de San Marcos en San Agustín,
No cabe duda que este jugó un papel imprescindible en asegurar la paz y prosperidad de lo que sería la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Y según nos estaba explicando el Ranger, habían 4 colchones y 6 custodios, porque 2 siempre estaban de guardia, mientras los otros 4 dormían. Un consejo: cuando vengan a visitar este lugar, empiecen siempre desde arriba hacia abajo, porque normalmente las personas todos llegan desde abajo y empiezan a subir a los niveles superiores, y generalmente nadie va hacia arriba primero, o sea que casi que pueden ver el lugar lo más tranquilo posible. Sin duda los españoles tenían unas vistas por lo menos privilegiadas. A ver, me imagino que de aquí una puesta del sol debe ser sensacional. Como pueden ver, la cantidad de botes hoy en esta parte, debido a que es Memorial Day, aunque nos estaban diciendo que normalmente este es un lugar bastante popular, ¿no? Y ahí ondeando la antigua bandera. Vamos a bajar, tomar unas tomas del exterior y dirigirnos ya hacia el ferry, que nos queda poco tiempo y tenemos que regresar hacia Miami, a la jungla de concretos. Muy interesante la visita a Fort Matanzas y la historia del Ranger, sobre todo este lugar. Nos estaba explicando el Ranger que las paredes estas son de coquina, que son como conchas comprimidas. No sabían que era lo más ideal, porque al final no es tan macizo, pero bueno, tuvieron suerte de que la forma de las conchas comprimidas y las burbujas de aire que tienen en el interior resultaron ser muy efectivas para detener los impactos de los proyectiles, y que bueno, aunque este fuerte casi siempre sirvió como para prevenir y para advertir embarcaciones de que la región estaba custodiada, pero que no tuvieron casi que ni disparar los cañones, solo en algunas ocasiones, y fue solo como para advertir a los buques que estaban tratando de entrar al área. Inmediatamente estos regresaban, porque al ser este río de poca profundidad y además estar custodiado por el fuerte y no tenían conocimiento de cuán grande y cuán vigilado estaba, pues tomaban la decisión, tenían que disminuir mucho la velocidad y eran un blanco fácil, por lo cual se retiraban rápidamente. Y andando de regreso al Visitor Center para emprender camino. Tenemos 4 horas hasta Miami. Aquí vemos la ruta donde transportaban los tesoros. Como pueden ver, a veces que la gente dice que la importancia del puerto de La Habana para todo el tráfico que había por toda la región. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Así nos vamos despidiendo de la aventura de hoy. Nos vemos.
vemos en el próximo capítulo. Recuerda, vibra viajando.